Hola, bienvenidos, soy Isaac y esto es... En el día de hoy os traigo un vídeo especial de arroces, un poquito técnico sin llegar a profundizar mucho en el tema. Haremos comparaciones de diferentes clases de arroces y cocciones y dónde podemos aplicarlo, en qué recetas y platos son más adecuados. Como sé que te interesa este tema, quédate hasta el final del vídeo. Adelante con la intro. Aquí tengo una pequeña representación de la clase de arroces que tenemos. Alrededor de unos 20 tenemos mundialmente, pero voy a nombrar estos que son los más conocidos. En el primer lugar tenemos este que es el arroz integral. Un arroz así de grano un poco arredondeado. Por eso se le llama integral, porque contiene todas sus sustancias, su germen, todo el envoltorio que trae. Es originalmente como es, por eso es arroz integral. Luego tenemos este arroz que es basmati. Es muy aromático, tiene un pequeño toque a rosa, frutado, un poco diferente a los demás. Siempre tiene un sabor especial, por lo tanto hay que saber dónde utilizamos para no cambiarle esta propiedad que tiene de gusto. Aquí tenemos el arroz vaporizado, que con un proceso de presión y temperatura se consigue concentrar en el núcleo toda la proteína que tiene y por lo tanto le cuesta más pasar. Es muy útil para arroces melosos o caldosos, donde se le va añadiendo constantemente un caldo de verdura, un fumet de pescado, lo que quiera hacerse, y le cuesta más pasarse. Aquí tenemos el arroz carnaroli, que es ideal para hacer risotos o cosas parecidas, porque queda muy meloso en el plato, se suele quedar muy untado y compactado con los platos, muy bien para estas clases de preparaciones. El más conocido arroz bomba que utilizamos aquí en España para hacer las diferentes paellas, arroces caldosos, melosos, para bastantes recetas. La propiedad de este arroz es que no se pasa tan fácilmente como un arroz redondo común. Le cuesta un poquito más y absorbe muy bien los sabores. En este lado tenemos esta mezcla de arroces largos con arroz rojo y el salvaje, que el arroz rojo y el salvaje no es exactamente arroz, está más emparentado con el trigo, pero se le suele llamar arroz salvaje, arroz rojo, y se suele mezclar. Se utiliza mucho para ensaladas porque queda bastante suelto. Al tener un grano así de largo, queda bastante suelto y homogéneo. No se pasa tan fácilmente como el otro, pero en contra no absorbe tanto sus sabores. Hay que saber también dónde utilizarlo adecuadamente. Y en último ejemplo tenemos el arroz rojo, que al igual que en la mezcla se utiliza para que quede más bien suelto en salteados, en ensaladas, en cosas donde queremos que el arroz no se quede tan pegajoso, quede bastante suelto y graneado. Ahora que ya conocemos un poco las características de cada uno de estos arroces, vamos a ver los tiempos de cocciones de cada uno, donde es adecuado utilizarlos también. Ahora que conocemos un poco las características de estos arroces, vamos a ver los puntos de cocción de cada uno, donde es adecuado dejarlo un poquito más crudo, donde al dente y donde podemos dejar que se pase un poco más, o simplemente, como pasa en el caso del vaporizado, le cuesta mucho más pasarse. Para hacer la prueba de arroces, tan solo utilizaremos un cazo y agua, sin ningún añadido aditivo, caldo ni sal siquiera. Así podemos saber ciertamente cuál es el punto de cocción de cada uno. Así es que vamos al primero. Y este primero será el clásico arroz bomba.
utilizaremos solo la mitad, reservaremos la otra parte y lo pasaremos por fuego fuerte y vamos a ir controlando los tiempos. Vamos a empezar la prueba con 8 minutos de cocción. A partir de que empieza a hervir empezaremos a contar este tiempo y veremos el resultado que tenemos. Pues aquí lo tenemos con 8 minutos de cocción. Como pueden apreciar, os voy a acercar un poco más la imagen para que se vea bien de cerca. Como ves, el arroz no se ha cocido del todo. Su parte interior aún está dura, no se rompe. Hay un poquito hecho por los bordes, pero no está hecho para nada. Esto es ideal para una cocción en 2 tiempos que se realiza en los restaurantes, o también podemos realizarlo en casa y sirve muy bien para organizarse en la cocina. Esto lo podemos tener previamente hervido si lo queremos ya saborizar con algún caldo de verdura, de pollo, algo de pescado. Depende de la receta que tengamos, lo podemos hacer un día anterior por la mañana, y si a la tarde, noche, cuando vengan los amigos, comensales, las personas con las que hayamos quedado, podemos acabar de rematarlo con 3, 4 minutos, 5, depende de la receta que vayamos a utilizar. Esto nos ayuda muchísimo a organizarlos en la cocina, y para los restaurantes es muy adecuado hacer este trabajo previo. Ahora tenemos este arroz con 4 minutos más de cocción en agua, por lo tanto lo tenemos ya en 12 minutos. Vamos a comprobar cómo queda este arroz. Hacemos una prueba. Ya queda cocido por dentro, pero mantiene toda su estructura, no se deforma, no queda pelmazado, no queda nada pasado. Este es su punto óptimo de cocción. En este caso lo hemos hecho simplemente en agua y a fuego fuerte. También esto dependerá de la cocción que le vayas a dar, con los ingredientes que le pongas, con el caldo saborizado que le tengas y lo fuerte que hagas en el fuego. Puede variar 14, 15 minutos, 11, pero en mi caso yo lo he utilizado a fuego fuerte y simplemente con agua, y es el punto óptimo de cocción de este arroz bomba. 12 minutos. Sigamos con la siguiente prueba. Pasado 8 minutos vemos los resultados. Como se puede comprobar, el grano queda mucho más entero que en el caso del bomba, pero están aún duros, casi no se han hecho por la parte de fuera. Mantiene más su consistencia entera. Ningún grano se ha hecho quizás más de la mitad. Lo seguiremos haciendo unos 4 minutos más, igual que en el otro, 12 minutos para ver su resultado. Bien, ahora lo tenemos ya el arroz en 12 minutos. Vemos que su estructura se mantiene intacta, es bastante consistente. Vamos a ver la prueba de cocción. Queda la parte interna aún al dente. Queda un poquito más duro. Es un poquito más duro, por lo tanto, que el arroz bomba. Así es que le vamos a dar un par de minutos más, porque este tiene que hacer básicamente para risotos. Tiene que quedar cremoso. Además tenemos que dejarle el caldo donde lo hayamos hecho. No demasiado caldo, pero lo necesario para que sea untuoso y pueda jugar bien, se pueda mezclar bien con los ingredientes que vayamos a realizar el plato. Y por fin lo tenemos ya con 14 minutos de cocción. Su estructura queda muy bien y en la prueba de cocción queda hecho. Siempre es aconsejable, si lo vamos a hacer en risotos o cremosos con cosas así, pues
dejar el caldo de la cocción para poder añadirle al final para que se integre todo mejor. El resultado entonces de este arroz carnarioli es de 14 minutos de cocción en su punto óptimo. Ahora, dentro de los arroces redondos le toca el turno al integral, que como os he comentado antes, no tiene ningún proceso realizado de separación de germen ni del resto de las partes del arroz. Por lo tanto, esto se llama integral porque es íntegro y nos costará un poco más cocerlo. Empezaremos la prueba pues con un poco más de tiempo, con 12 minutos, y veremos la primera prueba de cocción. Igualmente lo haremos siempre con agua. Agregamos la mitad y empezamos a cocerlo. Pasado los 12 minutos, este es el resultado que obtenemos. Prueba de cocción. Totalmente duro. No se ha cocido nada por fuera. Está totalmente íntegro y se ve claramente que está duro. Antes de 12 minutos, por lo tanto, podemos deducir que ningún arroz se va a hacer. Vamos a darle unos 8 minutos más. Llegaremos a los 20 minutos y vamos a ver si ya lo tenemos cocido. Y por fin, pasados los 20 minutos, obtenemos este resultado. Grano íntegro, es lo que tiene de bueno el arroz integral, que se queda todo compacto. No suele pasarse. Evidentemente, si le damos 10 minutos más de cocción, se nos va a pasar mucho, se nos va a quedar hecho muy puré. Vamos a ver la prueba de cocción, cómo ha quedado. Bien cocido, aunque nos queda como puedes ver el germen. Queda la parte interior, aquí tenemos el germen, y nos queda la parte interior un poquito al dente. Es muy aconsejable para muchísimos platos este arroz, porque no queda apelmazado y queda muy untuoso. Es muy agradable y además tiene ese toque de crujiente parecido al trigo. Vámonos, ya tenemos este calculado con 20 minutos de cocción. Vamos a por los arroces que son, digamos, los largos. En primer lugar, vamos a hacer el arroz vaporizado, que con el proceso que tiene hecho de alta presión y temperatura, se suele concentrar, como os he dicho antes, todas las proteínas en el interior, y entonces le cuesta más pasarse, más tiempo nos va a durar en su óptima cocción. Pero vamos a ver el tiempo que necesitamos para cocerlo. Como hemos visto, menos de 12 minutos no se hace ningún arroz. Vamos a ponerlo en 12 minutos a ver qué resultado obtenemos. Y aquí lo tenemos pasado los 12 minutos. Comprobamos, el grano es bastante consistente. No ha perdido nada su forma. Mucho mejor que cualquier otro. Y en la prueba de cocción está cocido íntegramente, pero la parte de fuera no se destroza ni se deshace. Ahora lo seguiremos cociendo los minutos suficientes hasta ver que se descompone y pierde su estructura, para saber realmente cuánto nos aguanta este arroz sin pasarse. Le hemos hecho que se cuezan 8 minutos más. Hemos llegado, por lo tanto, a los 20 minutos de cocción. Vamos a probar en qué condición se encuentra. Evidentemente, este grano, como ves, está íntegro. Y su prueba de cocción pues es muy correcta. No se rompe tan fácilmente, pero está cocido. La otra le cuesta un poquito más, pero queremos llegar hasta el final, ver hasta qué momento ya queda apelmazado, queda muy pasado. Seguimos cociendo para comprobarlo. Y ya por último, pasado
30 minutos. Lo retiramos. Comprobamos que aún sigue intacto su forma, no ha perdido nada su consistencia, y en la prueba de cocción ya está demasiado pasado. O sea, es el punto límite donde puede llegar. Por lo tanto, aquí tenemos la cocción a 12 minutos, a 20 minutos y a 30 minutos, que me parece que es el límite que ya empieza a quedarse pastoso, muy cocido. Ya es el límite. Así es que hemos comprobado que este arroz, que es el vaporizado, que no se pasa, nos aguanta desde 12 minutos a 30 minutos. 18 minutos de margen tenemos para poder trabajar este arroz sin que se nos llegue a pasar, a desmoronar. Evidentemente cada una de las cocciones son diferentes. Este queda muy entero, un poquito más al dente, un poquito más hecho, y este está más inflado, más lleno de agua y más cocido, pero nos puede mantener todavía la consistencia que queremos sin que se nos llegue a pasar. Así que aquí tenemos la prueba del arroz vaporizado, cuál es su mínimo y cuál es el máximo para poder trabajarlo. De estos dos, que es más bien hechos para guarniciones y ensaladas, pues tenemos aquí la mezcla de salvaje con rojo, y este que es vaporizado, el blanco que es un poco vaporizado, y tenemos aquí el simplemente rojo. Vamos a hacer la cocción solo de uno de ellos, ya que en este tenemos integrado este otro rojo. Mínimo, como hemos puesto, ya tenemos que hacerlo 12 minutos. Veremos si los demás granos, los de salvaje y rojo, se cuecen igual que el vaporizado. Han pasado ya los 12 minutos de cocción mínima que tenemos del arroz. Vemos que los granos quedan íntegros, no se destrozan para nada ni se pasan. Vamos a ver esa prueba de cocción con cada uno de los granos. El que es vaporizado, como anteriormente, queda firme y cocido hasta su interior, pero no se destroza, mantiene su contextura. Este es el rojo. Aquí sí vemos una diferencia bastante grande. Le cuesta bastante romperse, aún está incluso duro, no está cocido del todo. Y en el caso del salvaje nos pasa lo mismo que el vaporizado. Está consistente, pero está cocido, no queda duro, ya es comestible totalmente. Y en esta ocasión nos varía el arroz rojo, que hay que darle una cocción. No se preocupen por los demás, porque como hemos visto antes, no se pasan. Este vaporizado, y en este que es el salvaje tampoco se pasa, le cuesta bastante pasarse. Por lo tanto lo han mezclado así adecuadamente para que se acabe de cocer el rojo. Le daremos unos 6 minutos más, en total 20 minutos, para que acabe de cocerse y vemos su resultado. Y por fin, pasado los 20 minutos, vamos a realizar la comprobación de cómo ha quedado este arroz. Como anteriormente hemos visto, el vaporizado se hincha un poco más, no se pasa, aunque está cocido totalmente. El negro, el salvaje, vemos que aún mantiene su estructura, pero está más cocido, pero sin llegar a pasarse. Y el que nos daba un poco más de trabajo, que era el rojo, vamos a ver un grano adecuado, mantiene su estructura, y en esta ocasión sí está cocido, y la parte interna está un poquito al dente, o sea, quedará crujiente. Es ideal para hacer una guarnición, para una ensalada, algo que quede curioso así, que quede crujiente. Y ya por último ponemos a prueba el basmati, que es un poco más aromático, es muy curioso su sabor, que recomendablemente está pensado para comer tal cual, blanco, o añadir lo mínimo de condimentos
o ingredientes posibles, porque así no pierden su agradable sabor. Es más bien recomendable de comer así solo. Vamos a ver el tiempo que nos emplea para cocerlo. Mínimo serán 12 minutos y ahí vemos cómo vamos realizándolo. Y tras 12 minutos de cocción vemos que nos queda el grano entero y de consistencia adecuada, totalmente cocido, y se mantiene la estructura de los granos y además desprende un aroma muy agradable, como a rosa, como a flor, un toque muy agradable que no tenemos que intentar perderlo añadiendo otros ingredientes que modifiquen este sabor. Lo que haremos ahora es presentar cada uno de los arroces en una sugerencia de dónde puede encajar mejor. En el primer caso pondremos el arroz basmati, que como he dicho anteriormente suele comerse solo, es como mejor queda. Tenemos que intentar buscar un soporte adecuado, siempre intentar ser algo originales, no simplemente ponerlo en el plato y ya está, sino también buscaremos una presentación, un soporte diferente. Aquí tal cual se puede comer así, podemos añadir un poquito de aceite neutro de girasol que no le modifique mucho el sabor, o como hago en esta ocasión yo, con unos granitos de semillas de amapola. Esto no le modifica nada el sabor, le da ese toque crujiente que además combina bien con lo pastoso que es este arroz, con lo cocido que es, combina muy bien con las semillas de amapola. Para la mezcla de estos arroces que están hechos para guarnición, yo en esta ocasión simplemente le añadiré unas verduritas cocidas que no le modifican casi su textura ni su sabor. Lo integramos un poquito y la forma como lo presentaremos será en una simple madera. No hace falta las guarniciones que siempre vayan integradas en el plato, que es lo clásico. Pueden ir aparte, podemos poner el principal, lo que sea que hayamos pensado de la receta, y la guarnición puede ir al lado, del modo de que si la gente quiere puede unirlo, puede comerlo separado, como le plazca. Es una presentación diferente. Aquí lo corregimos con un poquito de sal. Le añadimos un poquito de aceite de oliva. E integramos bien. Y presentamos en nuestro soporte elegido. Así, de este modo. Y nos quedará una presentación un poco mejor de una sencilla guarnición. No hace falta que lo pongamos así en el plato, un modo muy fácil, muy sencillo, muy antiguo. Vamos a intentar cambiar un poco las presentaciones de los platos también. Para presentar el arroz integral y aprovechando que también se queda apelmazado como el arroz redondo, pues lo mezclaremos con un poquito de huevas de capellán al wasabi. Con esto haremos unos dados y lo terminaremos con unas gulas, simplemente así. Ahora haremos los dados para acabar la presentación. Ya que tenemos los dados, solo nos quedará hacer el emplatado. Ponemos así y como dos ovillos pequeños de gulas así por encima.
lo tenemos así. Así es como nos quedarán estos dados de arroz integral de huevas de capellán al wasabi con gulas. Muy sencillos, muy fáciles de hacer y muy agradables para la vista. Un aperitivo muy original. Con el arroz bomba haremos un clásico arroz meloso, pero tiene un poco la base de cebolla, ajo, verduritas, el fumet clásico y caldo de pescado, pero además le hemos añadido krill para potenciar el sabor, que son unas gambitas pequeñas, como ustedes saben, unas gambitas pequeñas que le dan mucha intensidad y sabor. Lo servimos en una paella pequeñita, acorde, es como si fuera un plato de finger, de buffet individual, simplemente así, y lo acabaremos con el propio krill por encima. Como ves, un plato muy sencillo, fácil, que nos resulta muy adecuado para este arroz bomba, porque es pegajoso, untuoso, absorbe los sabores que en este caso le aporta el krill y queda muy apetecible a la vista. Un plato muy sencillo con un toque diferente. Con el arroz carnaroli es muy fácil y untuoso, tiene mucha fécula, bota mucha masa que se puede compenetrar con otros ingredientes, queda muy untuoso, son especiales un poco para los risotos melosos, cremosos. En este caso hemos hecho un cremoso con queso y setas, que lo emplataremos de este modo. Y lo rematamos con un poquito de queso semi. Y le añadiremos también un toque de vinagre balsámico de manzana para darle un toque diferente. Como ven, es adecuado este arroz para cosas parecidas a los risotos cremosos, que querramos que sea untuoso, que se apelmace pero que no se llegue a pasar, que quede muy compenetrado, todo unido el plato entre ellos. Y por último tenemos el arroz vaporizado. Aquí simplemente haré una mezcla con verdurita, la que querramos. En este caso he utilizado berenjena, pimiento verde, pimiento amarillo y cebolla. Lo utilizaremos como si fuera una guarnición. Es un arroz que queda muy suelto, no se apelmaza para nada y evidentemente va bien para guarniciones y ensaladas. En este caso lo utilizo como ensalada. Lo puedo emplatar directamente al lado de un principal como si fuera una guarnición, algo así. Quedará muy suelto. Puedo hacer un pequeño timbal o, como en este caso, yo haré estilo buffet, que sea finger. Así lo presentamos para que la gente pueda comer fácilmente. Es una versión vegana de una guarnición sin principal. También podemos añadirle el principal o lo podemos presentar también así en una pizarra de una forma así estirada, alargada, y lo podemos acabar con algunas cositas aquí encima. En este caso yo lo voy a hacer con unas tiritas así de chorizo.
plato muy sencillo, muy básico. Nos puede resolver cualquier problema. Muy agradable a la vista. Es fácil de que pueda agradar a cualquier comensal. Y como ves, hemos utilizado este arroz como para guarnición, quede muy suelto. Puede servir como finger, un aperitivo. Es muy versátil como toda la clase de arroces, solo hay que saber dónde utilizar cada uno de ellos. Como has visto, nos hemos adentrado un poco en el mundo de los arroces de una forma sencilla, práctica, apuntando todos los tiempos. Así sabrás adecuadamente cómo funciona y qué tiempos va cada uno de los arroces. También hemos realizado unas pequeñas muestras, unas pequeñas recetas, emplatados un poquito sugerentes, diferentes, donde tú puedes aplicarle tu originalidad, tu creatividad y así personalizar el plato que tú quieras crear. Si quieres seguir viendo material de este tema, te pido que me regales un gran like, y si además te ha gustado y quieres seguir viendo todos los vídeos de este canal, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para recibir el mensaje de nuevo vídeo subido. Evidentemente puedes dejarme también cualquier comentario respecto a la cocina que te parezca, comentarios sobre qué platos hubieras hecho tú con esta base de arroces, cómo lo hubieras montado y preparado. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes dejármelos igualmente en los comentarios. Esperando que te haya gustado y que disfrutes de estas preparaciones, te dejo hasta el siguiente vídeo.